Buenos días, muy contenta de estar por aquí. Soy Miren Lucía Lozada, directora de Educación de ICF Capítulo Venezuela. Muy feliz, un sábado bonito. Vamos a ir recibiendo a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que ocurrió en estos días, que es el Día Mundial del Libro. Porque tenemos en el capítulo a 3 personas que han escrito libros y ellos nos van a contar cómo llegaron allí. Voy a de una vez invitarlos para que sepan que... Y voy a ir de una vez a transmitir con Laura Latón. Hola, Torcuato, lo logramos. Por ahí debe venir Laura y por ahí debe venir Trina. Antes de iniciar este live de Conversaciones para Crecer, que es un espacio que ustedes saben que lleva Milva Jaspe, nuestra directora de comunicaciones, que lo ha mantenido y lo ha cuidado, y es un espacio de los sábados cada 15 días. Un momentico para seguir recibiendo. Muy bien, quisiera... Antes que nada, agradecer a las personas que siempre se conectan. Hay personas que son fijas, que están siempre con nosotros en Conversaciones para Crecer. Y quería también aprovechar de invitarlos el martes, este martes que viene, a las 7 de la noche, hora Venezuela, vamos a tener a Eduardo Merino y a Ana Nocerino hablando sobre el futuro del coaching. Eduardo Merino Reina, que es miembro también de nuestro capítulo, ha hecho un estudio riguroso de todo un reporte que ha habido sobre el futuro del coaching que viene de ICF Global y nos lo va a ofrecer de una manera amigable e interesante, acompañado de Ana Nocerino, que es la secretaria de nuestro board. Bien, también queremos ya de una vez ir como invitándolos a la Semana del Coaching. Ese sí que es el espacio global y mundial donde tenemos la oportunidad de ver cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas que están ocurriendo en el mundo del coaching y además que ocurre en todo el planeta, en los más de 140 creo que son los países que tienen coaches de ICF, y tenemos una excelente programación dentro de Venezuela, pero también dentro de la TAM, ¿ok? Vamos a estar muy bien acompañados. Y también quiero aprovechar, estos son los anuncios parroquiales, como decimos nosotros, ¿no? Quiero aprovechar también para invitarlos a, déjame seguir viendo cómo hago para aceptar, yo las estoy aceptando, chicas. No sé qué pasa que no lo quiere. ¿Cómo entraste tú, Torcuato? ¿Cómo hiciste? Bueno, Ay, cuando la invitación, no, Buenos no, días. ¿Cómo están ustedes? hola Trina, Hola, Torcuato. Un abrazo a los dos igual, desde igual. Panamá, bien apretadito. le estaba diciendo que hay un programa que vale muchísimo la pena, que es el PEC, ¿ok? Es un programa de emprendimiento para coaches que inicia el 3 de junio y está justo que se llama La Preventa, ¿ok? Entonces, por favor, síganos para que se den cuenta. Y también Yo te escucho entrecortado, Mayren. ¿Tú me escuchas bien a mí? ¿Ustedes me escuchan bien a mí? sí, yo te escucho bien, pero también me escucho entrecortada. Ahora, mejor, ¿verdad? Ahí Sí. mejoró. Mejoró. Y también quería invitarlos a nuestro próximo programa de coaching de pares, que es, también inicia en junio, que es esta práctica para que podamos tener sesiones de coaching y ser coaches, sumar horas para nuestra psicóloga. Chicas, sigue escuchándose raro. Sí, se escucha entrecortado. Sí, sí. Déjenme ver qué puedo hacer, pero ya lo voy a ver. Mientras tanto, les voy a pedir a ustedes dos, esperando que Laura ¡ay! Se Ah, conectó. ya se conectó. Voy a buscar mis audífonos. Mira, estamos en vivo literalmente. Les voy a pedir a los 3 que se presenten, que digan quiénes son ustedes, antes de hablar de sus libros. Ah, ¿Ok? ¿Quiénes son bueno, ustedes? según hay un orden, como en el colegio. Bueno,
Buenos días, un placer estar en este espacio de conversaciones para crecer. Trina Colomé, desde Panamá, migrante. Soy COA, como todos aquí saben. Y bueno, llegado a la escritura hace, ¿qué? 3 años aproximadamente. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu libro, Trina? Inmigrante y nostalgia. Gracias. A ver, ¿quién quiere continuar? Damas primero, damas primero. Laura. Bueno, soy Laura La Rosa, venezolana, soy coach organizacional, relacionista industrial de profesión. Bueno, me certifiqué primero como coach ontológico y luego trabajé 20 años con Empresas Polar y ahí me formé como coach organizacional para acompañar equipos a generar productividad cuidando lo elemental, las personas. Y tengo 2 libros, el primero se llama El mensaje de los lunes, un libro que nació en pandemia y era la necesidad de salir a través de escribir. Me ayudó muchísimo, todavía sale en la red social. Y mi segundo libro que está saliendo del horno, apenas lo lanzamos en noviembre. Ahorita lo estoy presentando en Filbo, la Feria del Libro en Bogotá. Ayer estuve dando una conferencia, se llama Las 3 V de la cultura organizacional. Soy una amante de las organizaciones. Así que para servir, con mucho gusto de estar en este espacio, además compartiendo con coaches de la ICF. Y desde Bogotá en estos días, qué rico, sabroso. Sí, sí, está Muy rico. bien. Torcuato, querido. Sí, señor. Soy Torcuato, coach organizacional y de equipo con un credencial CE de la International Coaching Federation. Se Y te oye mal, También. Torcuato. No sé qué sí, será. Yo te escucho mal. Sí. repito. ¿Me escuchan ahora? Sí, igual hay un ruido, pero repite. Sí, hay un ruido como si hubiera un feedback por algún lado, ¿no? Sí, un De otro. retorno. Si tienes audífonos, pudiera ayudarte. Bueno, sí. A ver. Bueno, pues yo te puedo presentar también, Torcuato. Tú eres coach, eres consultor, eres coach de equipos, tienes una credencial de PCC y vives en la ciudad de Valencia, una ciudad querida por mí, muy querida por mí, porque ahí me crié, además. ¿Cómo se llama tu libro, Torcuato? Ok, ¿me escuchan? Sí, mejor. Sí, Perfecto, mejoró el ruido, gracias, sí, Laura. mejoró. Sí, mi libro se llama Tu liderazgo, el poder dentro de ti que espera ser liberado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces este live de 40 minutos aproximadamente con algunas cosas que de alguna manera pues hemos estructurado, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta y a ver quién quiere responder primero, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el quiebre personal y profesional, tal vez puede ser, que dejó de ser un obstáculo para convertirse en un activo importante en el libro o en los libros que ustedes escribieron? Adelante, Trina. Cuando hablas de quiebre, mi quiebre fue el fallecimiento de mi mamá. Y fíjate cómo un quiebre te puede llevar a algo que nunca me esperaba, que es el libro, porque cómo inició toda esta historia en mí, esa situación del fallecimiento de mamá en Caracas, en plena pandemia, no poder trasladarte, me llevó como a los 2 meses a escribir como ese desahogo, sanar esa herida de ese sentimiento de no haber estado con ella. Y en ese desahogo yo escribí un artículo casi de 2 páginas. Y eso me llevó luego con el tiempo, de la mano de mi mentor Fernando Girasol, argentino, a escribir el libro, un libro pequeño de mi historia de ser migrante, de todas las emociones y la nostalgia que se removió en mí de salir de mi país. Y me costó mucho el proceso de adaptación.
Y todo eso fue a raíz de todo ese quiebre emocional de no haber estado con ella, ¿no? Entonces fíjate cómo la historia te va llevando, mi historia de ser migrante te va llevando luego a escribir un libro, el cual yo no tenía ni idea de escribir un libro. Wow. A mí me parece interesante lo que estás diciendo, porque yo también tengo algunas notas por allí. De hecho, ayer me reuní con una amiga coach, poeta, y yo le decía, bueno, yo tengo algo de eso de la poesía, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Pero efectivamente sí hay algunas cosas que son quiebres que me han llevado a eso, ¿no? No lo he convertido en libro, pero me gusta mucho la Bueno, poesía. A bueno. ver, eso está por ahí. A ver, ¿qué otra persona Seguimos el quiere orden, compartir? seguimos el Ajá, orden. ok. Dale, Laura. A ver, yo voy a hablar del segundo libro, que es donde quiero hacer foco. Y yo Claro. creo que no ha habido así como un quiebre particular. Siento que ha sido como una acumulación de momentos. Por ejemplo, durante años ver y acompañar organizaciones con discursos impecables y realidades completamente desconectadas. Creo que empresas, por ejemplo, que hablaban del respeto y operaban desde el miedo. Empresas que hablaban de innovación y castigaban el error. Entonces, yo misma, en un momento de mi carrera, orientada profundamente a resultados, pero con una desconexión en el impacto humano en cuanto a la toma de decisiones. Y siento que todo eso es cultural. El ver la práctica, programas de adiestramiento o programas de liderazgo desconectados de una estrategia de negocio, quieres hacer servicio al cliente, quieres formar líderes, empieza por cultura. Quise aterrizar, creo que el quiebre estuvo allí, en ver desconexión entre lo que se proclama y lo que la gente vive en los pasillos. Oye, qué interesante. Gracias, Laura, por traer eso. Yo como consultora también para mí ha sido desde afuera, aquí sí desde afuera, muy interesante ver esa disociación. ¿Ok? Y entonces las organizaciones nos contratan a nosotros para recoger los vidrios, como digo yo. Ya después de que ya los vidrios están todos rotos, tirados en el piso, y dice, bueno, ok, ¿y ahora cómo hacemos? Y cuesta mucho. Cuesta Los, mucho. los temas de cultura son los temas más complejos porque tienes que, bueno, tú como además psicólogo, trabajar creencias, trabajar mitos, trabajar esos hábitos que tienen allí. Yo creo que esa desconexión es muy frecuente. O sea, desde el liderazgo, lo que pasa en una reunión de los lunes, yo digo, ahí es que está la verdadera cultura, no lo que está en la pared puesto, ¿no? Es lo que pasa cuando la pared no está. Exacto. O el carnet, el carnet Así que es, tiene así los es, valores. así es, Exactamente. total. Muchísimas gracias, Laura. Torcuato. Mira, yo no hablaría de un quiebre, realmente yo no creo que el libro nace de un quiebre, nace de una reiterada invitación de mi esposa y de un amigo, ambos en paralelo, cada uno con ideas distintas, pero que venían insistiéndome en escribe, tú deberías escribir algo, tú, por supuesto que me resonaba un poquito el tema porque mi papá es un escritor muy conocido aquí en Carabobo, de varios libros, pero esa invitación resonó en un determinado momento, ¿verdad? No por un quiebre, sino simplemente por un proceso reflexivo de entender cuál era el tema, ay, ¿qué voy a escribir? Porque me sugería muchas cosas que no resonaban y entonces, bueno, sale el tema y el tema es liderazgo. Inmediatamente me hago la pregunta, ¿estás loco? O sea, vas a hablar de algo que han hablado gente que ya tiene best sellers. Entonces, pero sí, ¿por qué no si tú tienes tu propia versión? Y tu propia versión, de alguna manera, es tu trayectoria. Entonces me senté y allí pues nació un primer esquema que por supuesto fue evolucionando un poco a lo largo de la escritura. Así es. Qué interesante, de verdad. Bueno, yo creo que pueden haber muchos bestsellers, pero nunca van a ser lo que escribió Torcuato. Así que No, claro que no. es así, es tu vivencia, es tu experiencia. A ver, ¿y cómo Sí. integran ustedes las competencias de ICF en sus narrativas? Cuéntenme un poquito.
Fíjate que esa pregunta es bien interesante porque, por lo menos en mi caso, cuando empecé a escribir, como ya lo mencioné, el libro que no imaginaba, yo no iba pensando en las competencias como tal, pero cuando te das cuenta, las competencias están allí. Cuando escribimos un libro, yo creo que me lo van a apoyar mis colegas acá. Tú estás comunicando, estás escuchando, o sea, porque el caso de Inmigrante y Nostalgia, yo en esa historia, cuando le iba plasmando, yo me estaba escuchando. Yo tenía una comunicación conmigo asertiva. Tenía una presencia plena al estar allí haciendo mi historia como migrante, de todo mi proceso vivido, no solo porque a la vez eran 3 procesos, porque era el proceso del duelo, el proceso migratorio y el proceso de adaptación. Y esos 3 procesos me tocaron a la vez. Y entonces tenía que ir caminando sobre la marcha sobre él y sobre todo tratar de en ese proceso de adaptación que me costó tanto y yo misma me castigaba, por decirlo de alguna forma, porque era que vivía en una comparación. Y mi error en esa parte de la adaptación fue comparar mi ciudad natal, Caracas, con Panamá. Y ahí no iba a poder avanzar. Entonces, fíjate cómo las competencias de una forma u otra están integradas. Yo digo no solo en Inmigrante Nostalgia, incluso en mi segundo libro, que recién terminé de escribir y va para, ya tengo que buscar editorial, ¿no? Que habla de crecimiento personal. Y es lo interesante de las competencias y el coaching, el beneficio que te va brindando y cómo tú te vas expandiendo en cada espacio, ¿no? Y ha sido para mí beneficioso cada uno de estos pasos y cada una de estas competencias en integrarlas en mi vida, con los clientes, en los libros, en las narrativas, cuando he dado charlas. Ha sido para mí bien potenciador. Y es cuando te das cuenta las capacidades que tenemos, en este caso las capacidades que tengo y que me las estoy descubriendo todavía a mi etapa silver, como digo yo, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? O sea, esa comunicación, esa escucha activa, el tener la presencia plena, hasta ética con uno mismo, ¿no? Entonces, fíjate, todo ese camino tan generoso de establecer esa sintonía y esa armonía de las competencias con uno, conmigo mismo. Yo lo veo desde ese punto de vista maravilloso. Te me estás adelantando a otra cosa que voy a preguntar después. Así es el coaching, ¿viste? Así es el coaching. Una pregunta lleva a otra. A ver. Bueno, para mí, yo creo que yo escribí este libro para que la gente en las organizaciones, consultores, coaches, se vean. Y cuando hablo o cuando pienso en las competencias de ICF de una forma natural, me pasa como a ti, no era como que voy a hacerlo en función de esto, ¿no? Sino en una realidad que estaba viviendo, en una práctica. Entonces, pero sí creo que la escucha profunda, hacer que el lector se escuche a sí mismo en cada ejemplo. Y creo que eso está allí porque es un libro muy confrontador. Muy confrontador. Y desde allí las preguntas poderosas. No doy respuestas cómodas. Creo que hago preguntas incómodas que son importantes a la luz de poder mirarse, ¿no? Y generar conciencia, que es otra importante. Llevar como al lector a ver la brecha entre lo que dice y lo que hace. Y yo creo, no quiero, o sea, cuando yo escribí esto, una de las cosas que no quiero que la persona termine diciendo que interesante el libro, sino que más bien termine diciendo, esto me está pasando en la empresa, yo soy parte de esto. Y ahí ocurre la transformación. Claro. En cada capítulo estaba buscando eso, más que la parte filosófica de cultura. Los libros de cultura son muy filosóficos. Yo quería y me pasó como a ti, que decías, bueno, ¿cómo hablo para hablar de cultura, de liderazgo, con tantos bestsellers? Bueno, imagínate de cultura. Yo decía, bueno, yo voy a hablar de cultura de una manera aterrizada y que la persona vea la importancia de la coherencia como ventaja. Que lo que declara se parezca a lo que la gente vive en los pasillos.
Y siento que ahí está el coaching muy reclamado. Qué bueno. Cuando te escucho me imagino los valores de una organización caminando por los pasillos, pero hechos Así es. cuerpo de verdad, que la gente realmente lo tenga en el cuerpo, ¿ok? Así Y es. lo incorpore, la palabra incorporar, ¿no? Qué interesante. Gracias. Torcuatín, a ver. Qué buena esa metáfora que nos trajiste ahí como corolario de lo de Laura. Mira, Sí. yo diría que en mi libro, igual que ustedes, que Trina y Laura, no hay una intención de inicio de que estuviesen presentes las 8 competencias, pero es que mi libro está diseñado para fortalecer y ayudar en el crecimiento y el desarrollo del líder coach. Entonces, definitivamente están presentes las 8 competencias y es relativamente fácil identificarlas, ¿verdad? Posiblemente yo diría, bueno, no sé, no se me ocurre cómo identificar allí la escucha y el acuerdo, por decirlo de alguna manera. El acuerdo queda en manos del del lector. lector, que de alguna manera pues termina comprometiéndose o no. ¿Ok? Así es. Pero el resto de las competencias están allí todas, o sea, la mentalidad de coaching de alguna manera está Ujú, escrito desde el ser y para el ser. Eh, te diría que evocar conciencia, continuamente hay preguntas muy retadoras, así como lo decía Laura, hay preguntas que no son cómodas, pero que te retan, te invitan o retan, las dos cosas, pues, porque es una invitación, pero termina siendo también un reto, ¿no? En el facilitar el crecimiento, el libro está lleno de ejercicios, está lleno ujú, de reflexiones, de storytelling, o sea, cada capítulo arranca ujú. con un storytelling de mi vida, que es un poco donde empecé, cómo fui evolucionando y dónde estoy ahorita, de tal manera de desnudándome yo, pues a Ujú. hacerle ver a los demás que este es un recorrido y que yo lo hice de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto era solo como por poner algunos ejemplos, pero el libro a su vez también es como una mentoría, mi presencia allí continuamente para el lector. Yo que no he escrito ningún libro, estoy segurísima de que todos los libros son autorreferenciales. ¿Ok? Es así, o sea, tú escribes sobre ti, tú plasmas allí lo que de alguna manera... Entonces al final terminas evocando conciencia a través de la narrativa que tú utilizas en los libros que usas, ¿no? Que escribes, ¿no? Y también puedes evocar conciencia leyendo un libro también, o sea, no solamente escribiéndolo, sino también leyéndolo. Y quiero preguntarle entonces, mientras ustedes escribían este libro, no sé si lo hicieron solo, de un solo tirón, o fueron por etapas, lo soltaron, lo agarraron otra vez. Quiero que cuenten un poco cómo fue ese proceso, cada uno de ustedes. ¿Qué fortaleza se dieron cuenta ustedes que tenían cuando estaban escribiendo el libro? ¿O qué fortaleza? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, la verdad que yo nunca imaginé que iba a escribir un libro, Ujú. de verdad. Y entonces cuando me descubrí que tenía ese potencial y gracias a mi mentor de verdad que me, me llevó de la mano porque inicié, fue en colectivo, unos libros en colectivo que fue bien interesante trabajar con unos COAS. Yo era la única venezolana, la mayoría argentinos y un español que es Rafael Calve, no sé si lo conocen, Ok. lo han oído. Pero de verdad que con él fue fácil el camino, con Fernando Girasol, como lo mencioné antes, Ujú. porque él me enseñó, me mentoreó con esa habilidad y ese profesionalismo que él tiene en la escritura y creyó en mí y por supuesto lo importante es yo creer en mí. Y en ese Mm. avance me gustó y luego llegué a otra travesía con él y fueron 2 libros que tengo con ellos, que son Travesía 4 y 5 en colectivo. Ok. Luego
también estoy en un colectivo con un director de orquesta español que se llama Francisco Navarro Lara. Y en ese libro, del libro de la sabiduría, estoy en un capítulo, en un libro que parece una Biblia, y son 3 que llevo en colectivo. Y luego empiezo con Inmigrante y Nostalgia, que es el primer unitario, que es cuando me dice, ¿te atreves, Trina? Y yo digo, sí, me atrevo a desarrollar más la historia como migrante y todo lo vivido. Y fue muy, muy bonito porque es abrirme todo ese desahogo, toda la nostalgia, todos los sentimientos que yo tenía muy apretaditos en mi pecho por todo lo que ya les mencioné del desarraigo a mi tierra, del tema de adaptación, el fallecimiento de mi mamá, el poder no haber estado con ella, y en ese plasmar todo aquel sentimiento es desarrollar y sanar esa herida que está allí en mi pecho y que estuvo allí y que fui desarrollando a través de la escritura. Y la verdad que me ha gustado, he ido, fíjate que luego de eso escribí muchos artículos a un editorial Perfil de Buenos Aires, estuve como casi un año enviando artículos para allá, también a otra chica de Maracaibo que hacíamos artículos mensualmente y desarrollaba artículos, incluso me acuerdo cuando es que hubo el tema de la minera, no sé si ustedes se enteraron, yo desarrollé ese artículo y había gente que se enteró de esa información por mí y así me ha ido gustando, Mayrene, y de verdad que la escritura es una forma que te va envolviendo y que te sumerges en él, que vas transcribiendo algo, un sentimiento que tú vas sintiendo o algo que tú sientes que puedes ayudar a otros, a ese lector, a entender muchos temas. De hecho, en este segundo libro hablo de crecimiento personal y toco varias fases y siento que es como esa semillita que siembras y vas dejando allí para que un futuro lector se nutre de esa lectura. Oye, desconocí esa práctica de iniciar a través de un colectivo. Sí, Me parece es maravilloso. interesante, claro, porque de alguna manera te sientes, inicialmente, te sientes como más respaldado, como acompañado, ¿no? Como que, bueno, Sí. es una manera, pues, ¿no? Las dos formas son perfectas, pero, oye, muchísimas gracias por esa información. Y disculpa que te interrumpa, y de hecho, tú sabes que yo me gradué con ILC Academy, con Fernando Seri, Sí. como Master Coach, yo fui de la primera corte. Y él tuvo la idea de un proyecto que lo había conversado a final del año y él estaba con lo del libro, de hacer un libro en comunidad, en colectivo, con otros egresados del máster. Y ese libro ya está, como decimos, en el horno. Él hizo el convenio con la Pan House. Como ambos somos de la Pan House, y no sé si Laura es de la Pan House. Sí. Y Bueno, pero digan por que era ella. Panhard, porque yo no sé qué es eso. Casa Cuenten. editorial. Editorial. La casa Ah, editorial. una casa editorial. Ah, ok. La Qué bueno. editorial, la casa Recomendada para editorial. tuyo, miren. Sí. Ah, gracias. Entonces, ese libro de los máster está pronto a salir a la luz pública. Ah, qué bueno. Tengo esa noticia por allí. Fernando siempre tan inquieto. O sea, no, Sí. no para. Mira, Torcuato, por aquí te manda saludos Susana Forsyth desde Puerto Rico. A todos, pero dijo saludos Torcuato y colegas. Qué bien, qué bien. Años sin saber de ella, Ah, cariño. bueno, aquí está conectada. A ver, Torcuato, cuéntanos. ¿Cómo fue tu Bueno, caso? ¿Soltaste, agarraste colectivo o individual? ¿Cómo fue? no, no, no. No, bueno, tú preguntabas sobre fortaleza. Yo creo que terminar de afianzar el saber que me gusta, siempre ha sido así con otras cosas. Cuando voy a desarrollar un taller, trabajo desde mi experiencia, eso, yo diría que desde mi experiencia, porque realmente no es solamente, es la combinación del conocimiento y la experiencia. No me gusta hablar de algo que solamente aprendí de manera teórica, pero que no lo he llevado de forma práctica. Entonces el libro está
completamente bañado de esas dos cosas, conocimiento y experiencia, ¿verdad? Ok. Y fue así, cuando yo dije voy a escribir sobre liderazgo, lo que conté antes, ¿verdad? Me senté a ver qué es para mí el liderazgo, cuál ha sido mi trayectoria como líder, qué es lo que yo quiero dejar, y entonces fue un poco eso. Y Ok. ahorita que hablaban del colectivo Trina y tal, me acordé que yo también estoy en un colectivo que no recordaba y está por salir también a la luz pública de segunda edición. Es una pediatra muy conocida de aquí de Valencia, Venezuela, que tiene una primera edición y que quiso actualizar su libro. Entonces, otra pediatra, muy amiga de mi esposa también, nos pidió a mi esposa y a mí participar junto con ella en un colectivo en el cual ella, después de haber leído mi libro, encontró Ajá. la aplicabilidad del liderazgo para padres. Entonces me pidió escribir bajo ese enfoque, pues digamos, el liderazgo para padres. ¡Qué Entonces hermoso! escribimos, sí, Buenísimo. escribimos mi esposa su tema, que ella es neuropediatra, sobre Ok. la parte de neuropediatría, la otra pediatra escribió sobre la parte pediátrica y yo escribí sobre el liderazgo para padres. Entonces el ¡Qué libro también bonito! está por salir. ¡Qué Qué bonito. bonito! Gracias, Torcuato. Laura, ¿cómo Bueno, fue tu proceso? Fortalezas. A bueno, sí, ver. mi proceso, como les dije antes, tuve mis dudas porque además yo soy, mis referentes es Che, Cameron y Quinn, grandes pensadores filosóficos sobre cultura, pero yo decía, bueno, pero si tengo una cultura jerárquica, ¿qué hago con eso? Si está orientada al mercado, ¿qué Claro, hago con eso? Entonces, claro. yo quería poner algo práctico allí y una fortaleza que creo que me define en función de eso tiene que ver con la experiencia profesional de estar en una organización que cuando empecé en ella tenía más de 35.000 trabajadores, liderar un territorio que eran más de 5.000 para los tres negocios y poder liderar y trabajar y acompañar líderes en momentos de mucha crisis. Y creo que eso es una fortaleza porque siento que es fácil liderar cuando todo está bien o ser muy Ujú. optimista cuando las cosas están chéveres, ¿no? Y yo soy una optimista empedernida. O sea, hago y esperando el mejor resultado. Creo que soy muy confrontadora y aunque pueda, para mí es una fortaleza, porque no voy a las organizaciones a decir cosas lindas. Yo creo que tú tienes la oportunidad de mirarte un poquito feo y transformarte o seguirte hablando bonito y quedarte como está. Y siempre Así va a es. ser una lección, ¿no? Y el libro para mí ha sido desde esa capacidad de persistir. Yo soy muy terca Mm, y también creo que investigo para tomar decisiones. Yo llegué a Fan ok. House por una recomendación, pero tuve varias entrevistas y la verdad que me han acompañado de manera importante. Entonces, no lo he hecho sola tampoco. Hay sido gente hay gente en el camino que me ha ayudado como a hacer eso, ¿no? El libro ha sido un acelerador de confianza porque tengo 9 clientes nuevos a partir de hace 2 semanas y han sido porque han leído el libro. Entonces, no tengo que convencerlo de que sea de cultura. La persona se ha sentado a conversar conmigo por cosas que quiere resolver, producto de que Mm, leyó el libro. Entonces, también me ha servido para hacer filtros porque siento que quiero atraer coaches y organizaciones que quieran coherencia y no maquillaje cultural. No el discurso de una convención, sino que muy realmente bien. se quieran meter. Y eso ha generado para mí la autoridad que yo estoy construyendo desde hace muchos años, ahora puesta en un libro. Ahora con mucho orgullo, miren, porque antes eso me daba como mi cosa, bueno, voy a ser arrogante. No, no, no. De verdad que lo digo con todo el amor y el orgullo del mundo. Hoy puedo decir que hay un libro allí que habla de cultura a mi estilo, de manera muy aterrizada, que la puede entender cualquier líder, cualquier gerente, pero que siento se pueda ponerse en el espejo, ver allí, y eso lo hizo mi fortaleza más importante, que es la experiencia, haber vivido la organización de adentro.
Qué maravilla, de verdad que sí. Bueno, me contenta que tu modelo de negocio de coaching se haya visto afectado positivamente con tu... Absolutamente, absolutamente, Y porque es un espero que así modelo. sea también en el caso de Torcuato y en el caso de Trina, que ya escuché, Trina, que tú utilizas algunos elementos en tus charlas que tienen que ver con esto de la migración y este proceso del libro, ¿no? Entonces está muy interesante, de verdad. Ya vamos a ir recogiendo, vamos a ir... Yo, si ustedes tuvieran que escoger una frase de su libro o un párrafo y convertirlo en un epílogo, en una cosa que la gente diga, wow, me quedó esto. A lo mejor no es un epílogo, sino una referencia. ¿Cuál sería? Si no la recuerdan, pues a lo mejor no la exactamente, pero Mira, Mayren, sabes que, como bien lo acabas de decir, el libro me ha llevado a ser eficaz, algo que tampoco pensaba, pero ese abrir puertas, ¿no? Y el presentarme en espacios interesantes, hablo no del contenido per se del libro, pero que he hecho yo, creé una presentación que se llama Innovar desde el alma y toco puntos específicos del libro de Inmigrante y Nostalgia, que son el redescubrirte, el rediseñarte la vida en un nuevo país, en un nuevo espacio, porque más allá, cuando llegamos a un nuevo país, llegamos con muchas preguntas sin respuesta, con incertidumbre, ¿qué hago ahora? ¿Cómo va a ser mi vida en este nuevo país? Una cantidad de preguntas allí que no sabemos cómo afrontar. Y luego en el avance vas entendiendo y te vas redescubriendo, ¿no? Y esa es parte de lo que yo hablo en mis charlas, en mis conferencias, de cómo te vas rediseñando y ser creativo, ¿no? En ese avance. Toco la parte de aceptar y la adaptación, que a todos como migrantes nos afecta, a unos más, a otros menos, pero eso lo toco muy puntualmente y de una forma bastante abierta, que sea entendible para el que está allí en el público. Y la resiliencia, que la resiliencia nos abraza a todos, nos caemos por alguna situación, pero lo importante es levantarnos con esa frente en alto y seguir avanzando. Esos son 3 puntos claves que yo toco en Innovar desde el alma cuando somos migrantes. Como yo digo, no es fácil, o sea, es un proceso difícil que nos mueve muchas cosas, porque el desarraigo a nuestra tierra, nuestros olores, nuestros sabores, nuestros seres queridos, es fuerte, pero claro. no es imposible, porque también es un tema de adaptación y de actitud. Y ese abrazarnos, yo te digo, yo que me sentí tan afectada, yo sentí que lo tenía que hablar, conversar, desahogarme para poder llevar adelante mi vida, porque ya estaba aquí con mi familia. Entonces esos son puntos esenciales que yo toco en esa charla de Inmigrante Nostalgia, y como digo, no es el hecho de que seamos migrantes, estamos floreciendo un nuevo espacio. Ujú. Y eso es lo que yo tomo, eso es lo Hermoso. importante. Floreciendo un Eh, nuevo espacio. Eso está muy bonito. Ok. sí, Laura, ¿qué a frase ver, escoges? a Ajá. ver, yo creo que si mi libro fuera mi única firma en el mundo, eh, no sé si quisiera ser recordada por una frase bonita. Quiero ser Mm. recordada por haber generado una incomodidad útil y por haber hecho que líderes se detuvieran y se preguntaran con honestidad, ¿soy coherente con lo que digo que valoro? Si yo logro eso, miren, entonces mi libro no fue leído, fue vivido. Y cuando un libro se vive, deja de ser un texto y se convierte Mm. en cultura. Y ese es el objetivo que persigo. Ok, buenísimo, muchísimas gracias. A tu orden. Torcuato. Mira, miren, yo pensaba mientras escuchaba que
el título del libro ya es una frase que invita, ¿verdad? O sea, tu liderazgo, el poder dentro de ti que espera ser liberado. En mi trayectoria como coach he encontrado muchísimas personas que todavía se están deshojando la margarita, que no terminan de entender que el liderazgo es para todos, en todos los ámbitos de la vida. Ese ámbito que yo mencionaba, el del hogar, pero muchos otros ámbitos y en las mismas organizaciones. Cuando tú estás en una posición en la que me puedes responder, pero ¿para qué si yo no tengo a nadie que me reporte? No, yo no dirijo personal. Tú no sabes cuál es el momento en el que tu jefe te llama y te dice, mira, Torcuato, ven acá, yo he estado viéndote y creo que tú eres la persona indicada para liderizar este proyecto. Así es que vas a trabajar con Pedro, María y Luis. Y desde ese momento que no te lo esperabas, eres líder. Ya, ¿Sí? así Ya es. estás liderizando un equipo. Entonces, es un poco esa invitación dentro del marco, pues, de un libro que está concebido como una mentoría, que está puesta toda mi experiencia y toda mi trayectoria a través de los storytelling, de los ejercicios, de las preguntas poderosas que invitan. Yo diría que eso es básicamente lo que busco. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que encantada de... Creo que todos en el fondo evocan conciencia, como lo decía, y además de eso innovan desde el alma, florecen en en los diferentes espacios, buscan la coherencia y buscan que las personas destapen su propio liderazgo y lo descubran que está dentro de ti para ser liberado. O sea que todos de alguna manera lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y gracias a las personas que nos acompañaron, porque estuvo Janit Quiroz, que está por aquí, que también pertenece al capítulo. Y bueno, Milva también estuvo por allí. Y saludos manda Gerardo Silibert, qué bueno. Saludos. Gracias de verdad. Y María Francesca, nuestra directora de membresías. Bueno, recuerden que siempre tenemos promo codes para formar parte de ICF. Así que lo que tienen que hacer es escribir a membresías@icf.com.be. Y bueno, gracias, ya saben, semana del coaching, este martes encuentros de actualidad y dentro de 15 días otras conversaciones para crecer. Un abrazo para todos, gracias, que estén muy Gracias, bien. feliz sábado. Chao.